aquí al detectar una palabra posición, por ejemplo, 2 veces, no se duplica el consumo de memoria, o sea, no se vuelve a registrar el token, él ya sabe que existe, lo identifica como una entidad registrada en un inventario único. Eso lo vamos a ver ahorita. El análisis léxico recibe como entrada el código fuente y también recibe como entrada o queda precargado dentro del análisis léxico, dentro de esta etapa, un conjunto de tablas o una tabla llamada tablas de símbolos terminales, que son las donde se incluyen todos los elementos que son fijos dentro de ese lenguaje. Vamos a ver aquí un ejemplo. Bueno, acá otras funciones del análisis léxico, bueno, como les dije, eliminación de comentarios, eliminación de espacios en blanco, eliminación de caracteres, tags y de saltos de línea. Elementos que no hacen falta, que no aportan valor, simplemente indican que, bueno, se ha separado un token, pero que no lo está tomando en cuenta dentro del análisis léxico, ¿va? Esto forma parte de la primera fase también. Por otra parte, durante esta etapa se construye, esto lo vamos a ver ahorita, la tabla de literales, ¿verdad? La tabla de identificadores y la tabla de símbolos uniformes o llamada TCU. Estas tablas las tienen que repasar, tienen que leerlas y tienen que ver cómo se llena cada una. Se les da una estructura de código y ustedes deben ser capaces de poder llenar esas tablas. Técnicamente es lo que hace el análisis léxico. Vamos a hablar primero de las tablas, ¿no? Para administrar datos eficientemente sin generar redundancia, el escáner, ¿verdad? O analizador léxico distribuye los componentes en subtablas lógicas indexadas. O sea, se le asigna un ID a cada uno de los elementos y va registrando el inventario de cada uno de esos elementos. Recorre el código de izquierda a derecha y, bueno, la tabla número 1 o tabla de símbolos terminales es una tabla que ya viene precargada en el lenguaje. Es la tabla que tiene un registro de todos los símbolos posibles que se pueden aceptar en el lenguaje, como el punto y coma, el más, el igual, las palabras reservadas, el elf, el return. Es una tabla precargada. Esta no la precargamos nosotros, no lo precarga el programador técnicamente, sino que ya viene del compilador configurada con todas las palabras que puede aceptar o que él acepta como símbolo terminal del lenguaje propio. Son uno de ejemplos de ellos es la palabra reservada, que no, por lo menos el return, que sabemos que el return debe estar registrado ya en esta tabla. ¿Cuál es la que se llena como tal en esta fase? ¿Verdad? Es la tabla de identificadores y la tabla de literales, ¿verdad? Y la TCU, que lo vamos a ver más adelante. En la tabla de identificadores es un inventario único de variables creadas por el programador, que ya que sabemos que por lo menos la variable posición le coloca un código 401 y este tipo de datos no lo llena acá porque este tipo de datos se llena en la fase de análisis semántico, ¿verdad? Pero si acá en esta tabla guardamos todas las variables o funciones que el programador declara o hace uso dentro del código, ¿verdad? Y la tabla literal es similar a la tabla de identificadores, pero lo que guarda son literales, valores que ya tienen su valor directamente, un 5, un 10, un número, un alfanumérico. Y bueno, acá en este caso sí se puede descubrir qué tipo de dato es inmediatamente dentro del análisis lexicográfico. Estas son una tabla o inventario, ¿verdad? Esta tabla ya la tenemos por defecto, como les expliqué, y estas tablas se van llenando en función de que yo voy recorriendo el código de izquierda a derecha y voy almacenando. Si el identificador ya está registrado, él acá en esta tabla de identificadores no lo vuelve a registrar. Él lo busca, si no, lo busca primero, si ya está, lo deja igual, ¿verdad? Si no está, lo crea. Crea la nueva fila, la inserta la nueva fila con su nuevo código aleatorio, que sería el índice, y el nombre de la variable, y bueno, y el tipo no lo sabe. Igual acá, si ya el 5 fue utilizado por allá, él lo va a buscar primero. El 5 ya existe, bueno, déjalo intacto, ya tiene su código. No existe, registra en la tabla literal. Entonces, de esta manera se va creando un inventario de tabla terminal que ya viene precargada y estas dos, que son bases de datos que se crean
en el analizador léxico y que son utilizadas más adelante en las otras fases. Vamos aquí. Bueno, ¿cómo llena, qué algoritmos? Eso lo vamos a ver acá en esta lámina. Aquí un ejemplo, ¿verdad? En este caso tenemos me hice descomponer el código en señales o tokens. Ejemplo, A igual a 5, una asignación. El token, el analizador léxico llega y me va recorriendo de izquierda a derecha. Dice, bueno, A, ¿verdad? Espacio, ¿verdad? Ya viene otro carácter, igual, ¿verdad? Espacio, no lo toma en cuenta. 5, ¿verdad? Espacio, no lo toma en cuenta. Punto y coma. Ya tiene estos. Ahora la tarea es identificar a qué grupo de tokens pertenecen cada uno de estos caracteres que están en esta matriz, ¿verdad? Entonces ahí lo que hace es que primero le da prioridad a verificar que ese carácter no forme parte de una palabra reservada. Por ejemplo, agarra A, ¿verdad? A. Bueno, TRM es una palabra reservada o un símbolo terminal. ¿Es un símbolo terminal o está en la tabla de terminales o es una palabra reservada? A no está, porque vamos, por ejemplo, no está dentro de la palabra reservada. Directamente, si el A estuviese dentro de la tabla de palabras reservadas, yo digo que es una palabra reservada y hago el registro, y hasta ahí llega. Ya reconozco que es una palabra reservada. Va con el igual. El igual está en la tabla de símbolos terminales. Sí, sí está, ¿verdad? Al estar, bueno, ya digo, es una palabra reservada y hasta ahí llega el algoritmo. 5 está en la tabla de símbolos terminales. No, pasa a la segunda. Bueno, no está en la palabra de símbolos terminales. Se aplica una expresión regular del lenguaje para identificar si es un identificador o es un literal. O sea, en términos claros, lo que hago es que primero verificar si es una palabra reservada. Si lo es, hasta ahí llega, ya sabe que es una palabra reservada. Si no lo es, voy a ver, bueno, lo trato como o es un identificador o es un literal. Y luego empiezo a verificar. 5. Me voy acá, vamos a ver. Están las reglas o conjuntos de expresiones regulares que definen mi lenguaje para saber si es un identificador, una variable. Me dice, bueno, para declarar una variable en este ejemplo, en este lenguaje, puedes empezar por cualquier letra y luego de allí, letras o números. Bueno, vemos aquí el 5. 5 no comienza por una letra, comienza por un número. Queda descartado de esta expresión, va a la segunda expresión. Ahora, bueno, no puede ser un identificador porque comienza por número. Me voy bueno, ahora es un literal. Veo que la regla dice que para yo detectar si es un literal numérico, debo verificar esta regla. Comienza entre un número de 0 al 9, sí, es un 5, es un número. Uno más dígito. Es un literal, lo registro en la tabla de literales. Punto y coma, igual, comienzo acá. ¿Es una palabra reservada o símbolo terminal? Sí. Busca en la tabla de símbolos terminales, lo consigue, por lo tanto es un TRM o un símbolo terminal. No lo tiene que registrar, simplemente chequea, porque ya la tabla de símbolos está precargada. Ahora, si es un identificador o es un literal numérico, sí debo pasar por las expresiones para saber si es un identificador o es un literal. Entonces, esta es la manera como el algoritmo que él trabaja para clasificar los tokens que están aquí, decir, bueno, es un identificador, es un operador de asignación, es un literal numérico, es un símbolo terminal. Se utiliza un algoritmo donde se le da prioridad a buscar primero que no esté en la tabla para saber si no es una palabra reservada. Si no es una palabra reservada, se abre el camino de que, bueno, o es un identificador o es un literal. Y ahí se hace uso de expresiones regulares. A ver, un tico. Se hace uso de expresiones regulares para saber si es un identificador o es un literal numérico o string o cualquier otro tipo de literal que existen dentro del lenguaje como tal. Entonces, hasta aquí está claro cómo
sea, qué es lo que hace el analizador léxico para agrupar esos tokens o códigos fuente que nosotros escribimos. Okay. Bueno, aquí volvemos. La base de datos léxica. Ya sabemos que la tabla de terminales es una tabla precargada con todas las palabras reservadas o los tokens definidos del lenguaje. Es la tabla prioritaria para buscar en el algoritmo. Y si no está acá, bueno, entonces o es 2 o es 3. Esto simplemente es para llevar un inventario de mis variables, de mis o identificadores, de mis literales y de mis palabras reservadas que maneja el lenguaje. Y estas tablas forman parte, una de las salidas principales de la primera fase del analizador léxico. Hay otra tabla que es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver aquí, que es la TCU o tabla de símbolos uniforme. Vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Dice, la tabla de símbolos uniformes, TCU, es la secuencia refinada de códigos punteros que el análisis léxico genera y deposita en la fila para el análisis sintáctico. Observe la barra de memoria al reutilizar el código. Esta TCU, a diferencia de las tablas que están acá, que son un inventario o un maestro identificador literal, la TCU es como una especie de diario o donde yo voy registrando secuencialmente de izquierda a derecha cada token. Es decir, posición, cómo se llena. Recuerdo, posición, ¿verdad? Este 401 viene de la tabla esta, ¿verdad? Es el mismo código que está acá. Y acá yo lleno es el token, el código, ¿verdad? Y el origen del símbolo. Identifico. Acá voy a concentrar tanto cada uno de los elementos de esta tabla, tanto identificadores como terminales como literales. Y los voy a agregar todos a la medida. Si salen repetidos, por ejemplo, en este caso, posición 401, sabemos que vuelve a salir posición, lo vuelvo a registrar, vuelvo a poner tal identificadores utilizados, luego más 202, y así sucesivamente hasta tener un diario secuencial de cómo van apareciendo las variables. Esta tabla de TCU concentra todos los literales, identificadores y palabras reservadas que van apareciendo en el código de izquierda a derecha, y si se repiten, los vuelve a colocar. Un ejemplo, en este caso, acá, bueno, ¿cómo sería en el analizador léxico? Define que, bueno, posición es un identificador, ¿verdad? Como sale la primera vez, lo registra en la tabla de identificador, ¿verdad? Posición. Le asigna el código 401. Luego va a la tabla TCU y hace el registro en la tabla TCU, posición 401, y dice que es una tabla identificadora, que viene de la tabla identificadora. Va con el segundo, el igual. Es primera vez que lo ve, ¿verdad? El igual está dentro de la tabla de terminales y su código es 201. No tiene que registrarlo porque esta tabla ya viene precargada, pero sí tiene que hacer el registro en la TCU 201 y dice que viene de la tabla de símbolos o tabla de símbolos terminales. Posición, la vuelve a leer en el código. Posición ya está registrada en el identificador, no tengo que volver a registrar, pero sí lo vuelvo a registrar en la TCU. O sea, si ve en la TCU es como una especie de diario. Cada vez que aparezca la variable yo debería repetirlo. Lo que no lo voy a repetir es en mi inventario o mi tabla de identificadores o literales. Ahí solamente se hace un registro. Si vuelve a salir por acá una variable que no está en mi tabla de identificadores, yo hago registro en la tabla de identificadores, luego le asigno un código, luego registro la tabla de TCU. Entonces, tenemos un registro diario y secuencial de izquierda a derecha de cada uno de los tokens que tiene mi código. Entonces, esta TCU es una de las principales salidas importantes del analizador lexicográfico. Si se ponen a ver, genera completamente una secuencia de tokens organizados, secuenciales, donde yo coloco exactamente qué tipo de elemento o token pertenece, si es una palabra reservada, un identificador o un literal numérico como tal. Ya con esto,
como salida se puede trabajar el análisis sintáctico. Entonces, ya no sé si tienen alguna duda con respecto a cómo se arma la TCU o si les queda claro. Entonces, en resumen, bueno, en resumen es que acá recibimos el... ¿Qué dudas tienes, Carlos? La TCU tienes que ir recorriendo el código de izquierda a derecha y ir agregando allí cada vez que aparezca, independientemente si aparece repetido. Pero él se basa de las tablas anteriores que tú tienes, que es las tablas maestras, que es identificador y, y literal, ¿no? O terminal. Es uniforme en el sentido de que, bueno, concentra todos los elementos que están en las diferentes subtablas, ¿verdad? Las categoriza y coloca el código a la que pertenece ese token como tal, que es de la tabla de inventario. Y eso serían las salidas principales. ¿Cuáles serían las entradas? Las entradas para este proceso, o para esta fase 1, sería el código fuente y una base de datos precargada con todos los símbolos terminales que acepta el lenguaje. ¿Cuáles serían las salidas? Bueno, la tabla de identificadores, ¿verdad? Que es donde se almacenan todos los identificadores o funciones que voy declarando del lenguaje. La tabla literal es que todas las constantes literales que van apareciendo en el lenguaje. Y la tabla TCU que concentra a nivel modo de inventario diario, todos los tokens ordenados secuencialmente. Entonces el código que vimos inicialmente se concentra en esta salida. 401, 201, 401, 202, 502, 301. Entonces el token dice, bueno, 401, ¿quién es? Bueno, posición. ¿Y posición qué es? Una tabla es un identificador. 201, ¿quién es? Es un igual, ¿verdad? Que viene la tabla de símbolos terminales. Y es una función semántica, es una asignación de expresión, ¿verdad? 401 es posición, una tabla de identificador reutilizado, operación inicial de la adición. Y ya así va construyendo como que el conjunto de... La idea de esto es, bueno, simplemente construir esta tabla para poder aportarla a la segunda fase, que es la fase de análisis sintáctico. Hasta aquí vamos bien. Tiene un catálogo de símbolos y cuando los consigue le asigna un código en el... Exacto. Ese código, si por ejemplo la variable cliente no está o es primera vez que sale en el código leyéndolo de izquierda a derecha, evidentemente tiene que registrarla en el catálogo de identificadores como cliente y le asigna un identificador o un índice. Realmente es un índice porque es secuencial. Y luego de ahí, lo creo ahí, lo asigna en la tabla de diario, que es la TCU. Si más adelante vuelve a conseguirse el atributo cliente, él no lo va a volver a agregar en el catálogo, ¿verdad? Pero sí lo va a volver a agregar en la TCU, pero con el mismo código. Con el mismo código para preservar y saber que se trata del mismo identificador. Vamos a la segunda fase, ¿verdad? En la segunda fase, o análisis sintáctico, ¿verdad? Tenemos como entrada principal la TCU, ¿verdad? La tabla de símbolos uniformes y estas tres tablas que están acá, que son las que justamente componen el análisis sintáctico. ¿Qué es lo que hace el análisis sintáctico? Te desglosa el texto y te ordena, te manda una lista de tokens organizados y secuencial y te dice qué función semántica o qué función cumple cada uno o qué tipo de token pertenece a cada uno. Aceptadas dentro del lenguaje, que cumplan y que pasen por las expresiones regulares que tiene configurado el lenguaje. Que por ejemplo no puedo decir, bueno,
Si hay una variable que comenzó por, en este caso de este ejemplo, ¿verdad? Comenzó por un número, no lo va a aceptar. Entonces te da un error léxico y te va a decir que no puedes iniciar las variables con un número. Y cada expresión o expresión regular, bueno, cada lenguaje lo maneja de manera distinta. Hay unas cosas que son uniformes, pero en fin, técnicamente estas reglas de expresión regular están es para definirte si es un identificador válido, el nombre que tú le estás poniendo a la variable, o si es un literal válido, si dice que es numérico, para saber si es numérico, si es string. Existen expresiones regulares para saber si es un string válido, si es una variable booleana, existen expresiones regulares para saber si es un literal booleano válido. Entonces, acá, eh, además de este algoritmo de construir las tablas, para la próxima fase también se encarga de, bueno, generar los errores o identificar los errores que no cumplan que no se hayan podido encajar en ninguna de estas tablas. O sea, que no hayan sido ni palabras reservadas, que no hayan sido identificador y que no hayan sido literales válidos. Se genera un error lexicográfico y te dice, bueno, no puedes iniciar la variable con número, o este token no está reconocido entre palabras reservadas y dentro de ninguna de las expresiones regulares como identificador y como literal. Se generan los errores lexicográficos, que eso es lo que inicialmente también valida la primera fase. La segunda, tenemos el análisis sintáctico, ¿verdad? Como les comenté, aquí la idea es ya yo recibo la TCU o recibo el conjunto de tokens ya clasificados. Yo no, aquí no recibo código fuente, sino que recibo una secuencia de tokens tal como lo generó la TCU y empiezo a combinar, ¿verdad? O aplicando las reglas de producción definidas en mi lenguaje, detectar primero qué tipo de instrucción o sentencia voy a validar. Si es una sentencia de asignación, yo dentro de mi lenguaje tengo una regla de producción que me dicen cómo yo voy a derivar las reglas para una asignación, para un while, para un for, y comienzo a aplicar esas reglas basándose en esos tokens que ya tengo allí. Y comienzo a encajar o a tratar de encajar ese conjunto de secuencias que me generó la TCU. Y si yo logro encajarla, puedo decir que la instrucción es sintácticamente correcta y se genera la ST, que es el árbol de sintaxis abstracta, que eso sería la salida del análisis sintáctico. ¿Va? Eh, ¿Cómo se hace, cómo sería el algoritmo para algunos de los algoritmos, ¿verdad? En este caso tenemos esta regla sintáctica de asignación, ¿verdad? Sabemos que una asignación se define como un identificador igual a una expresión. ¿Cómo funciona? Ya vamos a ver ahorita cómo paso a paso cómo se hace para poder verificar la gramática, ¿verdad? Al ver que el primer token es 401, por ejemplo, un identificador consulta las reglas permitidas para gramática en ese contexto y determina el camino a seguir. Ya lo vamos a ver más adelante. Como ya sabes que comenzamos inicialmente con 401, que es un identificador, la única manera válida de que un identificador pueda aparecer solo en una instrucción es que o es una declaración de variable donde yo antecedo el tipo de datos, por lo menos entero posición, o una asignación donde diga posición igual a una expresión, o una llamada de la función. Posición, abro los paréntesis y tengo los parámetros. ¿Va? Pero él dice, bueno, el primer uno es una posición, está solo, ¿verdad? Es un identificador. ¿Qué regla tengo que validar para yo seguir validando cada uno de estos campos que están acá? Que después de posición tiene que venir un igual, luego otra posición se convierte en una expresión que se suma posición más 5. Lo primero que hago es que, bueno, me paro en el primer token, ¿verdad? En este caso, posición, necesito identificar qué instrucción voy a validar. La primera es que me dice, bueno, puede ser que si yo tengo la variable posición, es una asignación, pero eso no te da garantía. Entonces, hay que reconocer la instrucción.
Entonces él llega y dice, bueno, vete al siguiente token, ¿verdad? Así es que se llama mirar hacia adelante. Y dice, bueno, estoy en un identificador y tengo un igual. Ah, ya yo sé que eso, que yo voy a validar continuamente hasta llegar al punto y coma, es una asignación. Entonces dice posición igual. ¿Va? Aquí mostré, porque la gramática me dice que, bueno, después de la única regla sintáctica o gramatical válida por una asignación es que yo tenga. Una asignación se define como un identificador del lado izquierdo, un igual y luego lo que viene es una expresión. Ya identifiqué que, bueno, posición es un identificador. ¿Y qué le sigue a posición? Un igual. Ah, bueno, ahora lo que voy a validar yo, que haya un paréntesis, que haya una expresión y luego un puntico. Y así sigue secuencialmente la tabla. Es lo que le llamamos como look-ahead o look-hit, ¿va? Que es la toma de decisión que hace el analizador sintáctico cuando se posiciona en cada token. Él trata de ver si puede deducir qué tipo de instrucción va a validar. Si no lo hace, entonces consulta el siguiente token y ya sabe por qué camino se va a ir y qué instrucción o qué regla de producción va a aplicar para seguir validando esa instrucción. ¿Va? Ajá, yo les hablé que dentro del análisis sintáctico existen lo que son los algoritmos, ¿verdad? O los reconocedores. Una cosa es la gramática, que es las reglas de producción que están ahí registradas en el compilador. Y una cosa es como qué algoritmos se utilizan para yo poder ir validando si el fuente o la cadena que yo escribo en el código o el conjunto de tokens que me manda la TCU es correcta o sintácticamente válida, ¿verdad? Existen básicamente tres tipos de reconocedores o algoritmos. El primero es el que reconocemos como descendente o top-down, ¿verdad? Lo que hace es que cuando se recibe la cadena, ¿verdad? O el conjunto de tokens, eh, él va a comenzar de arriba hacia abajo. Es decir, va a tratar de aplicar desde la regla raíz, el S o el símbolo inicial S, va a extender o va a ir aplicando reglas de derivación y si llega a la cadena inicial de conjunto de tokens o a la cadena inicial, es sintácticamente válido. El ascendente es todo lo contrario. El ascendente lo que hace es que parte del nodo terminal o de las hojas, ¿verdad? De la cadena que yo le di, por lo menos A más B igual C, y a través de reducciones hace el efecto contrario. Va reduciendo y va diciendo, bueno, esto más esto corresponde a la regla 2. Esto más esto corresponde hasta llegar a la S o a llegar hasta la parte de arriba del árbol. Esto lo vamos a ver con un ejemplo ahorita. Y otro tipo de reconocedor es el reconocedor de árbol sintáctico, no es lo mismo que la ST, ¿verdad? Lo que hace es que dibuja un conjunto de árboles basado en la gramática y verifica si esa cadena de lenguaje encaja en algunos de esos árboles sintácticos, ¿verdad? Eh, Voy a compartir pantalla para explicar un poquito mejor esto, si es un poquito complejo. Aquí. Ajá, me van a indicar si logran ver el Word. Ok, para hacerlo un poquito más rápido, ¿verdad? El reconocedor descendente dice, este método es realizado partiendo desde alguna reducción, o sea, una regla de producción, de la regla de producción inicial, hasta llegar al elemento que se está verificando. Supongamos este ejemplo acá, ¿verdad? Que tenemos estas reglas gramaticales o gramática de libre contexto. El nodo inicial S se define como B o C, donde A, lo que está en mayúsculas son nodos no terminales y lo que está en minúsculas son nodos terminales. Se desea verificar sintácticamente la siguiente expresión, W igual a C A B D. O sea que esta gramática me genera esta expresión. El reconocedor descendente lo que hace es que comienza con el nodo no terminal S y debe llegar hasta esta cadena, W.
Como vemos este gráfico que está acá, iniciamos con S y debemos terminar en W. Si eso ocurre, si nosotros llegamos a que aplicando esta regla de producción, esta cadena se genera, yo digo que es sintácticamente válido la instrucción usando reconocedor descendente, algoritmo reconocedor descendente. En este caso, bueno, como iniciamos con S, eso se define como CAD, ¿verdad? En este caso podemos sustituir A lo definimos como AB, ponemos acá, ¿verdad? Ya vamos cerca de la cadena, esta B la podemos sustituir por una B, porque necesitamos un B acá del lado, de este lado. ¿No? Y bueno, la B la sustituimos por una B pequeña, y luego la D ya la tenemos. Ya llegamos a que esto es W, ¿verdad? Entonces es sintácticamente va. Este es el reconocedor o el algoritmo reconocedor descendente. Va como extendiendo la gramática. Y el otro, que es el reconocedor ascendente o bottom up, o comienza de abajo hacia arriba, ¿verdad? Acá, si ven acá, el X es A, B, B, C, D, E, ¿verdad? Es mi cadena. Inicio con la cadena inicial y voy haciendo reducciones, ¿verdad? Hasta llegar a mi regla S o a mi símbolo terminal S. Es lo contrario. En este caso vemos un ejemplo acá. Eh, Acá, por ejemplo, este A lo dejamos acá. Él detecta que este que está acá, ¿verdad? B y... Ajá. Este AB, bueno, este B sabe que es este justamente el AK, ¿verdad? ¿Verdad? Luego esta A está aquí. Que esto es un poquito acá, un poquito complicado. De hecho, este método no lo recomiendo, o sea, es el más utilizado, pero es el más complejo de ver académicamente. Lo que hace es que, bueno, al final, ¿verdad? Ya tengo el AACBE en mi cadena, ¿verdad? Entonces digo que es mi S. Comienzo desde el nodo no terminal, desde mi cadena, y debo llegar a la S, haciendo reducciones. De abajo hacia arriba se llama reducir. Y el método que siempre hemos utilizado es este que está acá, que es el que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Es el que comúnmente comenzamos de arriba, vamos expandiendo y llegamos a mi cadena. Ambos son reconocedores como quiero técnicamente que entiendan las dos formas de reconocer el análisis o el análisis sintáctico. Bueno, hay una tercera también, ¿verdad? Hay una tercera, es el reconocedor por árbol sintáctico, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Es muy sencillo, ¿verdad? Lo que hace es que van dado las reglas, ¿verdad? Dado las reglas, o la regla del lenguaje, en este caso S se define como CAD, A se define como AB, B se define como BC. El compilador trata de construir los árboles de derivación que se desprenden de estas reducciones. En este caso vemos que la primera que tenemos es que, bueno, el S se define como CAD, ¿verdad? No sé si lo están viendo. Luego sustituyo mi A, que se define como AB. Luego este B lo sustituyo como B, ¿verdad? Construyo mi primer árbol, ¿verdad? Luego también puedo construir un segundo árbol. Este S se define como CAD, ¿verdad? Luego este A lo sustituyo como AB, ¿verdad? Este que está acá. Y luego este B agarra este camino C. O sea, construyo los dos posibles árboles que tengo de mi gramática. Y empiezo. Yo sé que este árbol genera cadenas de izquierda a derecha, C, A, B, D, ¿verdad? Y este árbol genera cadenas de C, A, C, A, C, D.
dos cadenas posibles. Y entonces agarro la cadena inicial o mi código y digo, bueno, este CAB encaja en la lectura de alguno de estos árboles que están acá. Sí, CAB lo genera el primer árbol, CABD. Es sintácticamente correcto. Si vamos a ver acá, CABD no lo genera el segundo árbol, pero basta con que uno de los árboles lo genere para decir que mi cadena inicial es sintácticamente correcta. Este método no es muy utilizado actualmente por lo costoso que es, dado que esta es una gramática muy sencilla, pero sí una gramática bastante grande del lenguaje y que si se derivan muchos árboles, ponte que acá tenga B, C, D, E, F o hasta N, el compilador tiene que generar todos los árboles posibles e ir validando si la cadena inicial del texto encaja en alguno de ellos para saber si es sintácticamente correcto. Si no encaja en ninguna, falla. Pero este método de árboles sintácticos es poco, no es muy utilizado por el sentido de que no es muy eficiente como tal. El más utilizado y los más utilizados actualmente en la industria de compiladores es el que ya conocemos, el descendente, que va derivando de arriba hacia abajo, y el de arriba hacia abajo y el de abajo hacia arriba, que es el ascendente, que es el que va haciendo reducciones. O sea, a la medida que ve la cadena, él va aplicando una regla como tal. Dice, bueno, este es A, luego esto es C, hasta llegar al S. Si no logra llegar al S, aplicando reducciones, la cadena es sintácticamente incorrecta. Acá es un ejemplo sencillo, pues, para que lo vean, pero técnicamente esos son los reconocedores que manejan actualmente los compiladores en la actualidad. Vamos a continuar con la presentación. Bueno, acá está. Dependiendo de la ingeniería interna del compilador, se programa un algoritmo o reconocedor específico para comprobar que los tokens cumplen con la gramática. Descendente, ascendente o árbol sintáctico. Que ya los mencioné los tres como tal. Vamos a ver un ejemplo de cómo trabajaría un reconocedor como tal, un algoritmo de reconocedor descendente, ¿verdad? Paso a paso, ¿verdad? Basado en la TCU de izquierda a derecha, o sea, de arriba hacia abajo. Vamos leyendo, nos paramos en el primer código, 401. Dice, procesa el identificador a la izquierda de la asignación como destino de almacenamiento. Y acá, evidentemente, lo primero que hace es separa como es un identificador solo, como les comenté, va el segundo tokens, ¿verdad? Sabe que viene un igual, como viene un igual, dice, bueno, este es un identificador, un operador, una instrucción de asignación, la que voy a validar. Y digo, bueno, del lado izquierdo va la variable que va a almacenar el valor, correcto. ¿Va? Luego al paso 2, ya el paso 2 ya sabe que como el primero es una operador de asignación, yo debería esperar un igual. La gramática exige de manera obligatoria para el tercer paso una expresión. ¿Verdad? Paso 3, 401, llega el segundo posición, ¿verdad? Es un inicio legal para una expresión matemática, ya como él sabe acá que estoy validando una expresión, ¿verdad? Sabe que la expresión puede iniciar por una expresión o un literal o un identificador. Como llegó posición, un identificador, dice, bueno, la expresión es válida, por lo tanto se aprueba. Luego al paso 4, ya sé que es una expresión, la expresión en el medio tiene que tener un operador. El reconocedor valida que la expresión continuará expandiéndose, dado que después de un más debería venir otro identificador o una expresión o otro identificador. Llega finalmente el 502, un literal 5, se construye con éxito la operación matemática aritmética, dado que construye posición más 5. Luego va a paso 6, código 301 es un punto y coma, alcanza el delimitador, valida que la estructura de la sentencia se cierra perfectamente. Entonces valida la instrucción 1 y sabes que es correcta. Es así como él va validando las instrucciones. En este caso este ejemplo es a través del algoritmo descendente. Si él, en el caso de
a partir del paso 2 sabe que voy a comenzar a validar una expresión, pues él ya sabe que la expresión está compuesta de dos operadores más un operando. Bien, entonces él sabe que va a esperar en el próximo token. Si en el próximo token, después de un igual, viene un punto y coma, evidentemente él va a decir, epa, esto no es lo que yo estaba esperando. Yo estoy esperando, estoy validando una expresión. Y el caso más fuerte, que es el caso de decisión, es justamente el caso donde hay empate, donde yo debo tener un identificador. Pero el identificador puede ser, si al lado derecho está un igual, es un operador, una asignación, una instrucción de asignación. Si está a la izquierda, o si al lado tiene un tipo de dato, bueno, o dos puntos, el tipo de datos, yo digo que es una declaración. O si es un paréntesis, luego viene una lista de parámetros, mira, ese identificador al lado tiene un paréntesis, es una función. Entonces, él decide en función de un paso adelante. Cuando ya él sabe qué instrucción es, él no tiene por qué dar más pasos adelante, él simplemente sabe ya qué esperar. Y si el token que viene es correcto, lo aprueba. Entonces, de esta manera es que él trabaja y valida la gramática, ¿verdad? Acá, bueno, este es el ejemplo del árbol, del mismo árbol de la validación por árbol sintáctico que les dije. Él se hace un recorrido de hojas de izquierda a derecha y fíjense que en este caso, sí lo ven, creo que está muy pequeño. Si ven allí el árbol. En este caso, bueno, él construyó para esta expresión de posición, construyó este árbol. Identificador es igual a, este es un nodo subárbol, identificador más literal. Y acá vemos los códigos de la TCU, ¿verdad? Entonces se lee el árbol para generar cadenas de izquierda a derecha. Identificador va a ser igual a un identificador más un literal, punto y coma. Esto genera la secuencia 401, 201, 401, 202, 502, 301. La coincidencia es perfecta, es declarada sintácticamente válida. Fíjense que genera la misma secuencia que genera la TCU. Al ocurrir eso, el árbol valida la instrucción de forma correcta, ¿no? O sea, si uno de esos árboles genera la secuencia que genera la TCU, digo que la instrucción es sintácticamente correcta, ¿no? Acá vemos un ejemplo de los errores léxicos o los errores que se pueden construir dentro de lo que se pueden generar en la fase 1, que es la fase léxica. Por ejemplo, acá caracteres ilegales, como por ejemplo posición igual a un posición @5, ¿verdad? Que esto no está definido para la declarar, o que puede ser que el arroba no existe dentro del alfabeto del lenguaje para declarar un identificador o utilizar un identificador. Este es uno de los errores léxicos más comunes, que es iniciar una declaración de una variable con un número, ¿verdad? 5 posición. Generalmente las variables y un estándar debe comenzar con una letra, luego tú le puedes agregar dígitos o pisos, no todos los caracteres. Y bueno, esto es lo que te va a validar el analizador léxico. Y el error sintáctico, eh, aquí vemos un ejemplo, en este caso posición igual a posición más 5. Yo sé que después de la suma, para cerrar esta instrucción, hace falta el punto y coma. Entonces dice aquí, este es un error que te va a decir, bueno, falta el punto y coma en la línea 2, por ejemplo. O en este caso, una estructura incorrecta, ¿verdad? Posición igual a más posición 5. En este caso, esto no debería ir acá. Si vas a hacer la suma, el signo de más debería estar en medio de los dos operando, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que valida el analizador sintáctico. Que la estructura gramatical esté correcta a nivel de orden y jerarquía. Paréntesis que abren, deben cerrar. Eh, Dentro del lado de un if, cuando abre un if, debería ir dentro de un paréntesis, dentro de una condición. Luego las llaves que abre, llave que cierra para indicar el bloque. Todo eso lo hace el analizador sintáctico. Y el léxico te dice que está correcto a nivel de vocabulario. Y aquí vemos unos ejemplos muy sencillos.
Más que quiero que entiendan un poquito los errores que se van generando en cada una de las fases como tal. Bueno, voy a explicar aquí un poquito esto también. Aquí está un ejemplo. Esta es una guía interactiva que genera aquí con Gemini. Este para explicar un poquito más cómo se hace el recorrido de la TSU en análisis sintáctico. ¿Verdad? Aquí se ve un poquito más claro, ¿verdad? Esta es mi tabla de símbolos uniformes que me generó el analizador léxico, ¿verdad? Bueno, acá, y también va, vamos a, fue un error de tipografía aquí. Él llega acá, 401, sabe que A es un identificador. Destino de asignación sintácticamente válido. Bueno, ¿por qué? Porque él avanzó al segundo token y vio que el segundo token es un igual, entonces él dice, bueno, la instrucción a validar es un operador de asignación, entonces este es correcto. Luego, hasta el igual, operador de asignación, eso es obligatoriamente una expresión, ¿verdad? Luego va al toque 401, recibe en este caso puede ser, en este caso como es 401, sería el mismo A, que es lo que le estoy diciendo acá. Como ya yo acá sé que después de un igual, mi estado dice, bueno, voy a validar una expresión, yo sé que el próximo token que llegue, si es B, es un identificador, es legal para la gramática, ¿no? Luego, como sigo en una expresión, validando una expresión, en la expresión necesita que después de un identificador o un literal venga un signo de operador más, llego al 202, es un más. Operador binario aditivo, espera un segundo operando. Llego al 502, un identificador literal 5, literal numérico es válido cuando estoy sumando dos números. Suma validada con éxito, ¿verdad? Luego va el 301, se consigue un punto y coma y dice, bueno, fin de sentencia, estructura de bloques cerrada correctamente. La secuencia de código de la TCU se ha recorrido por completo sin detectar inconsistencias contra la especificación formal de la gramática. Instrucción válida. Luego hay otra instrucción, ya después del punto y coma vuelve. Si tengo 3, 4, 5 líneas de código, lo va a hacer por cada instrucción y va a ir detectando la instrucción a validar, ¿verdad? Luego valida la instrucción hasta llegar al punto y coma, va con la otra sentencia y así va, sucesivamente. Eh, Acá, bueno, pueden ver cómo hace el recorrido secuencial por la TCU para validar la gramática. El caso de empate y decisión de la fue que les expliqué. Al procesar un identificador como 401, que es el primero que me aparece aquí en la tabla, ¿verdad? Yo no tengo contexto. Es mi primera vez que aparece la variable A o posición. Yo no sé si es una asignación, como lo dice aquí. Bueno, puede ser una asignación, porque un identificador, si está al lado de un igual, es una asignación. ¿Y qué requiere? Una expresión. Si tengo un identificador y luego tiene dos puntos, es que voy a declarar, es una declaración. Si tengo un identificador y luego tengo un signo de paréntesis, esta es una llamada a la función. ¿Cómo sabe el compilador? Justamente ese es el mirar hacia adelante. ¿Es un igual? Bueno, él ya define que esto es correcto porque es una asignación. ¿Y qué va a esperar al lado del igual? Una expresión. Ya cuando vuelve a aparecer la variable, ya como estoy validando una expresión, sabe que va a validar cada una de las fases de la instrucción de la expresión como tal. Este es lo que le llama el caso de empate. Bueno, aquí dice, el conflicto se elimina de forma determinista leyendo el siguiente código de la TCU, look hit, ¿verdad? Si es 201 es igual, asignación, regla compatible. Si es 203, dos puntos, declaración de variable. Pero como tenemos un igual, él dice, bueno, la asignación es la regla compatible y es la regla que debo utilizar para validar el resto de los tokens que vienen debajo de la tabla, hasta el punto y coma. Si la instrucción es validada correctamente, se construye la ST, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo de la ST, de la instrucción A igual a B más C, elimina elementos innecesarios como el punto y coma, resultado de la siguiente manera. Y este AST es la salida de la segunda fase de análisis sintáctico.
un árbol de sintaxis abstracta donde en este caso, bueno, me generó una sola instrucción y me genera el árbol, que es el que utiliza la próxima fase. Bueno, ¿qué pasa cuando hay un error, verdad? Cuando hay un error, cancelación de AST, la instrucción detecta como errónea, no construye la AST. Si hay un error en la sintaxis en esa instrucción, no se construye el árbol. Y al no construir el árbol, todo para allí para evitar propagación del error. Se emite inmediatamente un reporte detallado de la línea, columna y la descripción exacta del error sintáctico. Algunos compiladores, al conseguir una línea, te dicen exactamente ese error, ¿verdad? En el proceso de compilación, en qué línea hay. Hay otros compiladores que son los actuales, activan lo que es el modo pánico. Ellos no paran, consiguen el error sintáctico en la instrucción 1, pero continúan hasta el próximo punto y coma y comienza con la instrucción 2 y van validando todas y si la instrucción 2 le dio error, lo meten en un array de errores para el final de la compilación. Evidentemente no te va a generar el árbol, no te va a generar el archivo ejecutable. Recuerde que un compilador genera un .exe, que es un programa, pero sí te va a generar una lista de errores donde te va a decir, mira, en la línea 1 falta el punto y coma, en la línea 2 te falta el paréntesis o se requiere que venga un operador. Entonces, eso es lo que conocemos como activación de modo pánico, de que él trata de validar las otras instrucciones que vienen después del punto y coma y almacena el error en una lista de errores y a la final te da un conjunto de errores para que tú puedas revisarlo como programador, arreglarlo y volver a recompilar hasta que no haya ningún error y se pueda generar el archivo ejecutable, que es el .exe o el archivo, el objeto como tal. Bueno, aquí dice restricción, se garantiza la generación del nodo AST o del árbol de sintaxis sintáctica únicamente para aquellas instrucciones sintácticamente correctas. Si no hay árbol, la fase queda aquí, a esa instrucción no se puede seguir validando para las otras fases que es la que sigue el análisis semántico como tal. Mm. Bueno, esto es todo por estas dos fases, ¿verdad? Un poquito abstracto, pero quiero que comprendan básicamente y lo más importante es cuáles son las bases de datos que manejan tanto de entrada como salida cada fase y qué algoritmo utilizan ellos para cumplir su función, ¿verdad? Y los errores que se derivan o sepan identificar qué errores se derivan en el análisis léxico y en el análisis sintáctico. De manera que si yo les pongo a ustedes una instrucción que tiene un error allí, ustedes puedan detectar y decir, mira, este es un error de análisis sintáctico porque falta esto y esto, o porque no está presente este símbolo. Eh, y bueno, el tema de los reconocedores, este, ya eso es interno de cómo el compilador trabaja para validar las instrucciones como tal. Una vez que detecta el tipo de instrucción a validar, lo hace de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o construye múltiples árboles de la gramática proporcionada por el lenguaje y valida que esa cadena de texto que nosotros estamos allí, o esa cadena de tokens, puedan encajar dentro de uno de los árboles que se están derivando como tal. Entonces, eso es como a modo de resumen, pues. No sé si ustedes tienen alguna duda o qué les parece, está muy abstracto. Ok. ¿Qué más? Tienen un catálogo de símbolos. Ajá. De todos modos, bueno, el material va a quedar aquí para que lo lean, lo repasen. Este, bueno, ya yo subí la diapositiva, pero le voy a mandar esto de Gemini por el grupo para que revisen la última presentación que les mostré. Y el Excel, creo que ya se los, el Word, yo creo que yo se los mandé. Este,
Ya si pueden ir leyendo un poquito para la próxima semana, revisen esto y se van con la tercera, bueno, le llaman tercera fase, realmente esta fase se ejecuta en simultáneo a las otras, es el análisis semántico como tal. Para resumir, el análisis semántico o sea, una vez que esté la estructura confirmada, ya empieza a validar es que lo que se esté operando allí tenga lógica, tenga sentido. Si yo por lo menos tengo la suma de dos números, que la suma de dos operandos que a los ambos operandos sean numéricos. O dependiendo del lenguaje, pues se hace un parse, un casting interno, que fue lo que vimos en la primera clase por allá, el tipado de datos fuerte o débil, pues. Ya para que lean un poquito allí eso. Ah, bueno, la asistencia. Le iba a comentar. eh, no, es que yo no he pasado la asistencia. De hecho, tengo que revisar aquí el chat porque Daniela me comentó que ya se tiene que retirar. Deme un segundito para poner el asistente. Ah, bueno, lo otro que le voy a comentar, ya revisé que ya la mayoría de los grupos están conformados, pero hay todavía, creo que 7 estudiantes que todavía no tienen equipos para que se integren a uno de los que están allí o creen un equipo nuevo, este, para que se pongan al día con el trabajo. Ajá, voy a empezar a pasar la asistencia. José Alaña, Segundo Alvarado, Presente, profe. Aismar Carpio, Aismar, eh, Sebastián Castillo, Sebastián, Ana García, Ricardo González, José Graterol, Nelson Hernández, Daniela Márquez. Daniela fue la que se tuvo que retirar temprano. Ponle aquí asistente. Henry Montiel, Heiker Morales. Ok. Heiker Morales. ¿Dónde está? Luis Moreno. Josmery Osal. Eduard Pacheco. Pedro Rivero. Carlos Romero. Tomás Soto. Presente. Joher Toro. Jolbert Torrealba. Isaías Octavio. Isaías. Isaías Octavio no está. No. Vamos a la sección 2. Gustavo Álvarez. Alex Barreto. Ana Caldera. John Cordero. Alejandro Fajardo. eh, Luis Mogollón. Luis Mogollón. Adrián Ortegano.
Carlos Parada. Está por ahí. Ricardo Pérez. Y Deani Pérez. Ok, muchachos. Estamos listos. Luis Mogollón, presente, ya, para revisar. Sí. Adelante, Carlos. Profesor, si me coloco asistente, creo que respondí un poquito tarde. Sí, yo te puse asistente. Yo ya te vi en la pantalla. Tranquilo. Luis Mogollón, creo que sí, no. No, Luis Mogollón sí está bien asistente. Listo, ya lo puse asistente. Bueno, muchachos, lo que le voy a pedir es que, bueno, esta semana traten de ponerse al día en los que no se han integrado al equipo. La sección 2 ya está completa. La 1 le faltan, creo